presentar este libro que para mí pues significa mucho, es Tu árbol de la vida y tú. Este libro está orientado para iniciarse en el tema de Cábala. Nosotros vamos a utilizar este paradigma que es el árbol de la vida como una herramienta de conocimiento personal, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando vemos este árbol de la vida, este esquema tan interesante? Yo recuerdo que hace muchos años yo me lo miraba y me parecía súper interesante, pero no entendía nada. Yo creía que era algo que me podía cambiar la vida, ¿no? La mía y la de muchas personas, pero realmente me costaba de comprender, ¿no? Esta dificultad que yo tenía a la vez me motivaba a poder indagar acerca de qué es de lo que están hablando los cabalistas, ¿no? Bien, pues entonces, como ya sabéis, ¿verdad? Estuve trabajando con el péndulo hebreo, escribí hace unos años el libro del péndulo hebreo, en el cual utilizamos la herramienta de las letras hebreas como una herramienta, valga la redundancia, de transformación personal, ¿sí? Ya no solo de transformación personal, sino de diferentes áreas de la vida y de diferentes espacios también, ¿no? Es decir, nosotros podemos modificar, transformar este ambiente gracias a la utilización de las letras hebreas, basados simplemente en lo que es la información. La información va a dar lugar a la transformación. Toda información va a dar un cambio, ¿de acuerdo? Entonces la aplicación, la gestión de esta información, como digo, provocan cambios, ¿sí? Y el ejemplo más cotidiano que siempre suelo dar es el del halago, ¿no? Si a alguien le dicen guapo, eso que solo es información, lo que va a hacer es que su sistema energético reaccione a esta información, provocando seguramente pues una satisfacción, ¿no? Cuando alguien le dice guapo o le dice cualquier otro piropo o halago, lo que va a dar lugar es una transformación simplemente por la predicción de la información, ¿de acuerdo? Lo mismo cuando es lo contrario, es decir, cuando alguien critica a alguien, esa información va a dar lugar a una transformación energética, ¿sí? Pues qué bien, ¿no? Que hemos podido utilizar estas herramientas, que es la información, para dar lugar a una transformación personal. Pues además de todo esto, nosotros podemos trabajar con el árbol de la vida como una herramienta para identificarnos la situación en la cual nos encontramos. Creo que decía antes que nosotros nos proyectamos en el árbol de la vida y que este árbol de la vida, que aquí ahora es un esquema, nos está hablando de nosotros mismos, si nosotros lo queremos ver, ¿de acuerdo? Creamos un sistema de trabajo muy sencillo en el cual utilizamos la radiónica y la radiestesia. Podéis observar cómo en esta parte de aquí tenemos un decágono radiónico en el cual nosotros nos va a permitir transferir mi energía personal en este árbol de la vida. Y yo, a través de las herramientas del péndulo, puedo identificar en qué situación me encuentro a nivel energética. Por un lado, lo que corresponden a las esferas, a las 10 séfiros que corresponden al árbol de la vida. Cada una de estas esferas tienen un componente energético que se representa en un área de mi ser, ¿de acuerdo? El primero de ellos es Keter, que nos conecta con la fuente, con la energía inicial, con la común unión, con la divinidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay de mí en esta parte de aquí, de esta divinidad, de esta común unión, de esta conexión con la fuente, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, la número 2, que corresponde a Conman, que tiene que ver con la sabiduría. ¿Cuál es mi grado de sabiduría aquí y ahora, no? Pues esta información yo la puedo determinar a través del trabajo con el péndulo. Puedo saber de mi sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de la reflexión sobre la experiencia vivida. Esto me va a dar a mi sabiduría, ¿de acuerdo? El poder reflexionar sobre las experiencias vividas en esta vida, claro está. Vemos la número 3, Binah, que tiene que ver con el entendimiento, a diferencia de la número 0, que nosotros la numeramos como el 0, que es Da, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre conocimiento y entendimiento? Pues que el conocer no implica entender, es decir, yo puedo tener mucha información de lo que yo quiera, de diferentes datos, pero quizás no sea capaz de comprender, ¿de acuerdo? De entender, ¿sí? Es decir, los datos están allá, pero yo no sé cómo manejarme con esos datos, y eso estaría en el entendimiento, ¿sí? Vemos que no es lo mismo el entender, que está muy bien, sino que es diferente el entender a la sabiduría, porque podemos entender las cosas, pero quizás no hayamos sacado un aprendizaje de ellas, y ese aprendizaje viene con la sabiduría, que es, como decía antes,
la reflexión sobre la experiencia vivida, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la esfera de Chesed, la número 4, que nos hace referencia a la bondad, a la misericordia. Es decir, ¿cómo se encuentra mi estado a nivel energético? ¿Cómo me muevo yo desde desde la bondad en mi día a día? ¿Soy bondadoso con las personas? ¿O al contrario, ¿no? Tengo cierta dificultad para poder amar a los demás, para poderlos aceptar tal cuales son, para poder aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Nosotros queríamos hacer una transmisión a través del canal de YouTube de manera directa y no ha podido ser. Pues este estado de Chesed me va a poder determinar cómo yo voy a relacionarme con ese conflicto que hemos tenido, ¿no? Es decir, yo me voy a enfadar, voy a aceptar que esto es así, voy a ser misericordioso conmigo mismo o bien me voy a criticar. Si yo me critico, estaríamos hablando de la esfera número 5, que tiene que ver con la severidad, conmigo mismo y con los demás, ¿no? Si está en estado de equilibrio, pues bueno, quizás sea comprensivo y veamos cómo integramos estas polaridades, ¿no? Decíamos que la número 5 tiene que ver con la severidad, con la rotundidad, con lo rotundo, ¿no? Y sin embargo, la esfera número 4, Chesed, tiene que ver con la bondad, con la misericordia, ¿no? Pues ese espacio de integración entre estas dos polaridades extremas, además corresponderán, como luego veremos, al sendero número 19, que corresponde a Tet, ¿de acuerdo? Pero vemos aquí cómo hay dos polaridades en las dos columnas principales del árbol de la vida. La número 6, que corresponde a Tiferi, nos está hablando del alma, de quiénes somos, del ser nuestro, ¿de acuerdo? Y esta esfera número 6 lo que hace es recoger la energía de las diferentes esferas del árbol de la vida que están vibrando con fuerza, o no, dependiendo. Veremos cómo, ¿de acuerdo? Sin embargo, vemos que la número 6, como digo, que significa que viene a ser el ser, como yo estoy, como mi resumen de la personalidad se sitúa en la número 6, pues allí, desde la teoría cabalística, se sitúa el alma, ¿de acuerdo? Vemos que antes hemos distinguido los dos pilares fundamentales del árbol de la vida, que son extremos, ¿no? Con polaridades. En este caso son polaridades con una energía marcada por el yang, masculina si queremos, y sin embargo el pilar de la izquierda tiene que ver con la energía yin, más femenina, ¿de acuerdo? Femenina, sin duda ninguna, por el principio de polaridad. Entonces, vemos que hay otro pilar, que es el pilar del centro, que es el pilar del equilibrio, ¿de acuerdo? Y que justamente este pilar del equilibrio se sitúa la esfera número 1, que corresponde a Keter, y la número 6, que corresponde, pues como decía, al ser, al alma, ¿de acuerdo? Vemos cómo hay una conexión directa que va descendiendo de la parte más espiritual, de la común unión, finalmente a lo que es el alma, ¿de acuerdo? Previamente pasando por el espíritu, que lo situaríamos a la altura del sendero que corresponde a la letra Dalet, ¿de acuerdo? Es aquí donde situamos nuestro espíritu. Este espíritu lo situamos en un plano, en una dimensión no dual, en la cual todo está bien, no hay una polaridad como si la experimenta el estado de Tiferi, estado de la esfera del alma, ¿de acuerdo? Veamos, por ejemplo, la esfera número 8, que tiene que ver con la verdad, pero especialmente con la parte mental, mis actitudes y mis pensamientos, ¿de acuerdo? Cómo yo los puedo gestionar y si están en estado de equilibrio o bien desequilibrados, tanto por exceso como por defecto. Y esto, como digo, nos lo va a dar la utilización del péndulo, un péndulo auxiliar. Luego vemos la esfera número 7, que corresponde a Netzah, que tiene que ver con los sentimientos, con la proyección de los sentimientos y las emociones. Luego tenemos la esfera número 9, Yesod, que corresponde al ego, a la mente subconsciente, que sobre todo está programada por la esfera número 8 y la número 7, que van a volcar esa información en la número 9, ¿de acuerdo? Y finalmente el 10, la esfera número 10, que corresponde a Malkut, al reino, y representa pues la condensación de cómo hemos ido gestionando mi energía personal a lo largo del tránsito de esta energía por el árbol de la vida, ¿de acuerdo? De alguna manera, si queremos, pudiéramos ver este mapa como el árbol de la vida que es, pero pondríamos las raíces en esta parte de aquí, y esta parte de aquí sería el tronco, las ramas, y finalmente la esfera número 10 correspondería al fruto, ¿de acuerdo? La gestión correcta, efectiva, equilibrada y armonizada de esta energía finalmente me va a dar lugar a un fruto dulce, si lo hacemos bien, ¿no?
Entonces, para poder obtener este fruto dulce, tenemos la posibilidad de poder gestionar la energía de manera correcta, ¿de acuerdo? Por ello, a través del libro, lo que hacemos es dar información de cada una de estas esferas y cómo nosotros podemos gestionarlas, cómo nosotros podemos dar una información que haga que el estado ideal, el estado de equilibrio de cada una de estas esferas se consiga a través de la utilización del péndulo hebreo, ¿vale? Hemos creado unas etiquetas que nos van a permitir armonizar cada una de estas esferas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito, por ejemplo, pues quizás me ha hecho gracia hablar de la número 5, de Zeurá, por este conflicto que hemos tenido, ¿no? Que decía antes, ¿no? Y veíamos como, ¿qué pasaba con esto? Yo me puedo enfadar, habrá personas que seguro que se han enfadado, y habrá personas que seguro que habrán sido condescendientes, que habrán sido misericordiosos, ¿no? Pues claro, cada una de estas personas, entre el cual yo me incluyo, ¿no? Hemos adoptado una energía en particular con respecto a este conflicto que ha ocurrido, ¿no? Habrá personas que seguramente se hayan enfadado mucho con nosotros, seguramente por estos problemas que hemos tenido, o con la tecnología, quién sabe, ¿no? Y habrán disparado su estado, se habrá desequilibrado la esfera número 5, su estado de la capacidad para poder enfrentarse a las situaciones, ¿no? Sin embargo, habrá personas que habrán reaccionado con un chesed, con una esfera número 4 en estado de equilibrio, y habrán dicho, seguramente habrán pensado, pues ha habido un problema técnico que estarán solucionando y estarán dando lo mejor, como así ha sido, ¿no? En mi caso particular, ¿qué ha ocurrido? Pues que yo he tratado de situarme en el centro, es decir, poner todo lo que estaba en mi mano para poder resolver este conflicto que se había dado, pero también desde una visión misericordiosa, es decir, las cosas fallan porque a veces no las conocemos o a veces por diferentes motivos van a fallar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que entiendo, podríamos testarlo, yo podría determinar a través de un péndulo auxiliar cuál es el estado de equilibrio o desequilibrio de cada una de estas esferas. Yo, por ejemplo, lo hago aquí, pero tenemos una gráfica de trabajo que nos va a permitir hacerlo, ¿no? Yo puedo captar esta información energética, captar información energética de Chesed, aquí y ahora. El momento en el cual lo tengas me dices que sí. Vale. Y voy a valorarlo energéticamente, ¿vale? Yo me proyecto sobre esta subgráfica, en el cual viene un porcentaje, y me va a marcar cuál es el estado de Chesed. Vale, me está marcando un estado de desequilibrio de más 25. Voy a verificar que es así. Aquí y ahora el estado de Chesed es más 25. Vale, me dice que sí. Por tanto, hemos encontrado que en este caso, Chesed, en mi caso, yo me estoy comportando desde una posición en desequilibrio en el cual soy, entre comillas, demasiado complaciente, demasiado misericordioso conmigo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Pues que esto va a desplazar el árbol de la vida. Yo lo que voy a hacer va a ser equilibrar la esfera número 4. Para ello utilizamos las etiquetas que aparecen en el libro y nosotros tenemos aquí ya preparadas para poderlo hacer. Cogemos la etiqueta correspondiente de Chesed y vamos a hacer un tratamiento para armonizar este estado de desequilibrio. Cojo y aplico la etiqueta, ¿de acuerdo? Y voy a aplicar esta información sobre la esfera número 4, 30 segundos, sentido horario. Muy bien, pasados estos 30 segundos yo limpio el péndulo, retiro etiqueta. Y voy a testar de nuevo cuál es el estado energético de Chesed, ¿de acuerdo? Bien, voy a tomar la información energética, captar información energética aquí ahora de Chesed. En el momento en el cual lo tengas me dices que sí.
lo tenemos y vamos a proyectar esta información, expresar información energética, aquí y ahora de Chesed. Vale. Está en equilibrio, voy a confirmarlo aquí ahora, se encuentra en equilibrio. Vale. Pues aquí ahora el estado de Chesed ha cambiado, mi pulso energético ha cambiado, ya me encuentro de diferente manera. Y vamos a hacer una comprobación a nivel de Zeura, la esfera número 5, ¿de acuerdo? Captar información energética, aquí y ahora de Zeura. En el momento cual lo tengas me dices que sí. Vale, vamos a expresar información energética. Expresar información energética de Zeura. Vale, y está en estado de equilibrio, o sea que fantástico, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Hubiéramos podido valorar energéticamente a las dos esferas, el antes y el después, tanto de Chesed, la número 4, como de Zeura, la número 5. ¿Qué ocurre? Que aquí, en un principio, Chesed estaba desequilibrado por exceso, era condescendiente conmigo mismo, ¿de acuerdo? Ello implica que seguramente nos hubiera dado un valor, la esfera número 5, también debilitada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, habitualmente, cuando yo tengo en la esfera número 4 un desequilibrio por exceso, va a implicar necesariamente que la esfera número 5 me dé unos valores de desequilibrio por defecto, disminuidos, ¿de acuerdo? Esa contundencia a la cual le atribuimos a Chesed queda mermada por efecto de la condescendencia de Chesed, la esfera número 5, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiero decir? Pues que el árbol de la vida tiene una dinámica que cualquier estado de cualquiera de las esferas va a afectar al resto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí y ahora, cuando yo he armonizado la esfera número 4, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo me siento aquí y ahora? Pues me siento más tranquilo conmigo mismo. Mi estado de equilibrio de la esfera número 4 hace que actúe en el resto de esferas, ¿de acuerdo? Y esta conexión entre esferas viene dado por los diferentes senderos, ¿de acuerdo? Aquí decíamos que la esfera número 4 y la número 5 viene sintetizada, vienen conectada a través del sendero número 19 de TED, ¿de acuerdo? Por tanto, TED ya nos está hablando de la capacidad para armonizar conflictos. ¿Por qué? Porque se encuentra entre las dos esferas polarizadas, una es la de la contundencia y otra es la de la misericordia, ¿de acuerdo? Fijémonos cómo este sendero lo que hace es un tránsito, una fusión entre estas dos esferas extremas, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría, pues por ejemplo, cuando hablamos de la número 8, la esfera número 8 que tiene que ver con los pensamientos, con las actitudes, y la esfera número 7 que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. ¿Qué ocurre aquí? Pues de nuevo, este sendero, el número 27 de P, lo que hace es poder lograr la fusión de estos extremos, el aspecto mental y el aspecto emocional. Y eso, aplicado en el sistema energético de una persona, hace que se encuentre bien equilibrada entre las emociones y el aspecto racional, ¿de acuerdo? Es decir, entre la pasión propia de las emociones y la parte más racional que quizás lo que hace es frenar el exceso de emocionalidad. Por tanto, si queremos ser ecuánimes y actuar con justicia, o mejor dicho, con equidad, nos estaría muy bien aplicarnos la letra P que corresponde al sendero 27, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo? Pues el sendero número 32, que corresponde a la letra de Tao, que une la esfera número 9 con la esfera número 10 de Malkuth. Decíamos que la esfera número 9 lo que hace es recoger la información de la esfera número 7, que tiene que ver con los sentimientos y emociones, y la esfera número 8, que tiene que ver con los aspectos mentales, ¿de acuerdo? Pues la esfera número 9 ha condensado esta información y finalmente la va a expresar de manera directa con Malkuth, que es la esfera número 10, y lo que nos está hablando es de la expresión material de toda esta gestión energética que hemos realizado en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué nos propone este libro? Pues determinar cuál es mi estado actual, aquí y ahora, a un nivel psicológico y emocional. Y para ello, yo con el péndulo, una vez que yo he activado el sistema energético, trabajo conmigo mismo o bien con mi cliente, ya sea presencial o sea a distancia, puedo determinar cuál es el estado en el cual se encuentra, ¿de acuerdo?
Vamos a hacer este ejemplo. Voy a ver cuál es el estado aquí y ahora en el cual yo me encuentro. Vale. A priori es el sendero número 30, corresponde aquí y ahora me encuentro en el sendero número 30. Vale, me está diciendo que sí. Y corresponde a la letra res. ¿De acuerdo? El sendero número 30 une hot con yesod. ¿De acuerdo? Hemos dicho que hot tiene que ver con las emociones, con el pensamiento, con la actitud. Y yesod tiene que ver con el ego, con lo que es la mente subconsciente y lo que se va a proyectar finalmente en lo vidente, en la esfera número 10 de Malkut. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo? Que yo estoy aquí y ahora tratando de transmitir una información. Y esta información es una información mental elaborada desde la esfera de Hot, en la esfera de Hot, y se va a proyectar a través de todos mis registros en la mente subconsciente y ego. Es decir, que estoy haciendo este tránsito de tratar de poder transmitir a los demás lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces aquí ahora yo me encuentro en el sendero de res. Vamos a ver si este sendero se encuentra en estado de equilibrio o se encuentra desequilibrado, ya sea por exceso o por defecto. ¿De acuerdo? Para ello vamos a lo que es la subgráfica, que aparece en esta gráfica principal, y vamos a ver qué ocurre con él. Vale. Al principio me pone negativo, por tanto está disminuido. Este sendero se encuentra en negativo y me dice que sí. Bien. Pues me dice que aquí ahora no está en equilibrio y por tanto no estoy dando todo lo que yo podría dar, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer una armonización de este sendero para encontrarme en un aspecto positivo en el cual dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de mí en este caso. Todas estas etiquetas están incluidas en el libro, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer la aplicación de esta letra, de este código, sobre el propio sendero 30. Durante 30 segundos, sentido horario. Muy bien, hemos hecho estos 30 segundos de aplicación y vamos a comprobar cuál es el estado energético del sendero número 30 res. Vamos a ir a su gráfica de porcentajes aquí ahora, sendero número 30. Vale, aquí ahora se encuentra en equilibrio el sendero número 30. Me dice que sí. Okay, perfecto. Pues hemos armonizado el sendero en el cual estaba desequilibrado por defecto el sendero 30. Es decir, que aquí ahora puedo transmitir con mayor seguridad y confianza lo que yo pretendía comunicar. ¿De acuerdo? Bien, en esencia, y esto se vive a tiempo real, es decir, aquí ahora yo me encuentro más tranquilo. En esencia lo que quiero decir es que nosotros nos podemos, o bien nuestros clientes, ya sean presenciales o a distancia, podemos hacer que dentro de este esquema encajen su energía y nosotros poder armonizar aspectos de la persona que quizás nos hubiera costado más desde la técnica tradicional de penduloreo, porque lo que haríamos sería seleccionar aspectos de la vida, ¿no? Ahora mismo estoy imaginando, pues, cuando hacemos un tratamiento con una etiqueta que es sanar ansiedad, ¿no? Pues aplicamos sanar ansiedad, ya nos va muy bien, sin duda ninguna, pero desconocemos el tránsito por el cual se encuentra la persona, ¿no? Y a través del árbol de la vida podemos identificar dónde se encuentra, cuál es el estado en el cual se encuentra y armonizarlo. Lo mismo que cuando hablamos de las esferas, ¿no? Que son patrones energéticos, áreas de la vida generales en la persona, ¿no? Y podemos determinar, pues, cómo se encuentran, qué valores tienen y de qué manera le podemos armonizar, ¿no? Ayudarle a que recupere su poder, ¿no? Sobre todo, quizás, lo más interesante es que
cuando nosotros hemos gestionado toda esta energía de manera armónica, finalmente se va a expresar, como digo, en la esfera número 10, con un fruto agradable, que es una buena vida, una vida de paz y alegría, que creo que es lo que la mayoría de personas deseamos. La gráfica viene en el libro, como no, y además hemos ampliado, habíamos comentado que los 50 primeros compradores lo iban a recibir la gráfica, y hemos ampliado a los 200 primeros compradores, le vamos a regalar la gráfica. Esta vendría en la gráfica propia del libro, ¿de acuerdo? Pero esto luego, esta gráfica se manda plastificada a los compradores del libro, ¿de acuerdo? Este sábado día 16 haremos también el curso. Realizamos el curso de Tu árbol de la vida y tú. Es un curso que se va a realizar aquí presencial en Barcelona, pero también online, en directo. Son 8 horas de formación y además tenemos la suerte de contar con un compañero, se llama Vicente Herrán, que es un cabalista. Se desplaza desde Madrid a Barcelona para colaborar conmigo en lo que es la explicación de lo que es el árbol de la vida, y presentaremos también allí lo que es el libro y lo que es el trabajo con uno mismo, ¿de acuerdo? Pues no sé si hay alguna cuestión más, si la queréis escribir. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, y quedamos a vuestra disposición. También disculparme pues las cuestiones técnicas que hoy se han sucedido. Esperemos que en otro momento no vuelvan a ocurrir, pero cuando llegan pues hay que hacerles frente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo para todos. Saludos.